Laura y soy la creadora del Diván de la Cons, un podcast que te entrega un espacio virtual donde profundizaremos el fascinante mundo de la salud mental. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio. La maleta del año viejo. Era la última noche de diciembre y el mundo entero parecía estar en movimiento. Las calles estaban iluminadas con luces de colores y las familias se preparaban para las celebraciones. El aire estaba lleno de un murmullo de risas y propósitos para el año que estaba por comenzar. Sebastián, sin embargo, se sentía extrañamente inquieto. Había tenido un año complicado, momentos buenos, momentos malos y una mezcla de emociones que no lograba procesar. Mientras miraba por la ventana de su sala, vio algo que lo desconcertó. Un hombre mayor caminaba lentamente por la calle, arrastrando una enorme maleta. El hombre se detuvo justo frente a su puerta y sin previo aviso la tocó. ¿Quién será hasta ahora?, murmuró Sebastián mientras abría la puerta. Ahí estaba el anciano, con una sonrisa amable y una mirada que parecía haberlo visto todo. Buenas noches, Sebastián. ¿Puedo pasar? Sorprendido, Sebastián titubeó. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Quién es usted? El anciano soltó una carcajada suave. Soy el año viejo y vengo a despedirme y necesito tu ayuda con esta maleta. Sebastián lo dejó pasar, más por curiosidad que por otra cosa. El hombre dejó la pesada maleta en el centro de la sala y se sentó con un suspiro de alivio. Está más llena de lo que imaginaba, dijo, señalando la maleta. ¿Qué hay dentro?, preguntó Sebastián. El anciano abrió la maleta y Sebastián quedó sorprendido. Dentro había una colección de objetos extraños, fotografías, relojes rotos, una lista interminable de tareas, lágrimas atrapadas en frascos pequeños y también luces brillantes que parecían destellos de felicidad. Esto, dijo el año viejo, es todo lo que viviste este año. Cada recuerdo, cada emoción, cada sueño cumplido y cada desilusión. Todo está acá. Sebastián se arrodilló junto a la maleta y comenzó a explorar su contenido. Encontró momentos de alegría que casi había olvidado. Una tarde con amigos, una canción que lo hizo bailar, la sensación de un abrazo que lo reconfortó. Pero también estaban las cosas que le dolían. Discusiones, pérdidas, días en los que sintió que no podía más. ¿Y qué se supone que haga con todo esto?, preguntó Sebastián con un nudo en la garganta. El año viejo lo miró con ternura. Eso depende de ti. No todo lo que está en la maleta tiene que ir contigo al próximo año. Puedes dejar aquí lo que ya no te sirve, lo que pesa demasiado, pero también puedes elegir llevar contigo lo que te ha hecho crecer, lo que te da fuerza y esperanza. Sebastián quedó en silencio, reflexionando uno a uno. Comenzó a sacar de la maleta aquello que él no quería cargar más. El miedo al fracaso, el resentimiento por viejas heridas y la culpa por los errores que cometió. Al hacerlo, sintió su corazón mucho más liviano. Y así, el año viejo se despidió, dejando claro que aunque su maleta estaba repleta de cosas, no todas tenían que seguirlo al futuro. Somos nosotros quienes decidimos qué llevamos y qué dejamos atrás. A veces, el fin de año nos llena de nostalgia, porque nos obliga a mirar hacia atrás y evaluar nuestra vida. Pero también es una oportunidad maravillosa para cerrar ciclos y comenzar de nuevo. La nostalgia es una emoción compleja.
Combina sentimientos de alegría y pérdida. Nos conecta con recuerdos importantes que forman parte de nuestra identidad. Algunos estudios psicológicos destacan que la nostalgia no es una simple tristeza por el pasado, sino también una forma de reflexionar lo que hemos vivido y que además le da sentido a cada experiencia. Y que además tiene una dualidad positiva, que puede ser que motiva, reconecta con las raíces o fortalece relaciones, o negativa, si se centra solo en lo perdido, y acá puede generar melancolía y frustración. La nostalgia es una respuesta natural de nuestro cerebro cuando cerramos ciclos. Por ejemplo, esa canción que te lleva a un momento específico o el aroma de una comida que te recuerda a una persona especial. Hay algunos factores que intensifican la nostalgia en diciembre. El cierre de ciclos. En esta época solemos reflexionar sobre el año que termina, evaluando logros y pérdidas. Nuestro cerebro está programado para hacer balances, lo que activa recuerdos del pasado y con ellos la nostalgia. Las celebraciones navideñas y de fin de año suelen estar ligadas a recuerdos familiares o de infancia. Eso, o esta situación, refuerza las conexiones emocionales del pasado. En psicología, el fin de año acentúa la sensación de finitud, lo que nos lleva a pensar en lo que no hemos logrado o en personas que ya no están con nosotros. Y acá es donde aparece el duelo y la pérdida que probablemente puedan intensificar nuestra nostalgia. Sin embargo, esta emoción también nos puede ayudar a honrar la memoria de quienes amamos y mantener un sentido de continuidad emocional. Nuestro cerebro tiene la dificultad para comprender el paso del tiempo de manera objetiva. Por eso, cuando cerramos un ciclo como el fin de año, podemos sentir que el tiempo se fue volando y esto amplifica la nostalgia. Además, los recuerdos de eventos emocionalmente significativos suelen parecer mucho más cercanos de lo que realmente son debido a la intensidad con la que los experimentamos. La nostalgia activa el hipocampo. El hipocampo es el centro de procesamiento de recuerdos en el cerebro y la amígdala que está relacionada con nuestras emociones. Estos recuerdos están cargados emocionalmente y generan sensaciones intensas porque fueron significativos en algún momento de nuestra vida. Al recordar momentos agradables, el cerebro puede liberar dopamina, que es un neurotransmisor que nos hace sentir placer. Por eso a veces revivir un recuerdo nos llena de calidez. La nostalgia además activa tanto las regiones del cerebro asociadas con el placer, como el sistema de recompensa, como aquellas relacionadas con la tristeza, lo que explica esa sensación de dulce melancolía. Ahora, a pesar de que no lo creas, la nostalgia tiene algunos beneficios. Reafirma nuestra identidad, nos recuerda quiénes somos y lo que hemos vivido. Además, refuerza las conexiones sociales. Pensar en momentos compartidos nos motiva a valorar las relaciones actuales. Y por último, puede ser una herramienta para la resiliencia emocional en momentos de incertidumbre. ¿Cómo manejar la nostalgia de forma positiva? Aceptar que la nostalgia no es nuestro enemigo, sino es una herramienta que nuestro cerebro usa para ayudarnos a procesar lo vivido. Recordemos que la nostalgia es una emoción mixta que combina el placer de recordar con la melancolía de saber que estos momentos han quedado atrás. En ese sentido, reconocer los logros y aprendizajes del año pueden ayudarnos a transformar la nostalgia en gratitud. La nostalgia nos permite mirar al pasado desde un lente mucho más cálido.
suavizando las dificultades y destacando cada momento significativo que vivimos. Te puedes preguntar qué lograste, qué aprendiste, y en lugar de lamentar lo que perdiste, concéntrate en los momentos que te enseñaron o aportaron. También la nostalgia trae consigo un peso emocional, ¿cierto? Los errores, las relaciones que terminaron, sueños que no se cumplieron. Y si bien es importante procesar el dolor, cuando nos aferramos a aquello que ya no podemos cambiar, es como que estuviéramos anclados al pasado. Así que te invito a preguntarte, ¿qué te está pesando al recordar este año? ¿Qué emociones o situaciones sigues cargando que ya no te aportan nada positivo? Entender que dejar ir no significa olvidar, sino liberar espacio para lo nuevo es fundamental. No todas las emociones o experiencias necesitan viajar contigo al próximo año. ¿Qué estás listo para dejar atrás? El perdón, tanto hacia los demás como a ti mismo, puede ser un gran regalo de fin de año. Puedes preguntarte qué aprendiste este año y qué quieres aplicar en el próximo año. ¿Qué quieres sentir? Mucho más allá de lo que quieres lograr. Visualiza el año que viene y define una o dos intenciones principales. Y acá puedes elegir, ¿verdad?, lo que tú sientas que necesitas. Por ejemplo, quiero cultivar la calma, quiero priorizar mi bienestar. Y acá lo que vas a hacer es escribirlas en un lugar visible para que las puedas ver a diario. La nostalgia nos reconecta con lo que valoramos y esto puede ser una brújula para plantear nuestras intenciones, mucho más que objetivos rígidos. Se trata de definir un rumbo basado en nuestras necesidades y sueños, mucho más allá de las resoluciones. ¿Qué intenciones puedes sembrar para construir el próximo año con significado y propósito? Nuestro cerebro responde bien a los ciclos y metas claras. Aprovecha esta nostalgia para visualizar lo que quieres construir el año que viene. Crea metas pequeñas y alcanzables, enfocándote en lo que puedes controlar. Esto activa el sistema de recompensa del cerebro generando motivación. Habla con alguien de tus recuerdos. Puede ser útil ayudar a procesarlos de manera saludable. Compartir experiencias genera oxitocina, el químico de la conexión, lo que te ayuda a fortalecer tus relaciones actuales. Hoy dejamos atrás un año, pero nos llevamos aquello que nos hizo más fuertes, más humanos. Abracemos la incertidumbre del futuro con el corazón lleno de intenciones claras y la certeza de que somos capaces de seguir adelante. El cambio puede ser difícil, pero también es el inicio de todo lo nuevo. Que este próximo año esté lleno de oportunidades para crecer, amar y sobre todo vivir. Despedir un año es un acto de valentía, pero también de gratitud. Cada experiencia que viviste te trajo hasta acá y eso ya es motivo para agradecer. El próximo capítulo está lleno de páginas en blanco, listo para que lo escribas con amor y conciencia. La nostalgia de fin de año es una mezcla de pasado y presente que nos invita a reflexionar, agradecer y proyectar. Aunque puede ser melancólica, también es una oportunidad para reconectar con lo que es valioso en nuestras vidas. Recuerda, cada experiencia vivida, buena o difícil, ha sido parte de tu historia y de lo que hoy eres. Toma un momento para escribir sobre tus recuerdos más valiosos de este año y cómo te han hecho crecer. Comparte tus reflexiones conmigo si lo deseas, me encantaría leerlas. Respira profundo y cierra los ojos. Visualiza una maleta frente a ti
Llénala con todo lo que te sirvió este año. Ahora, imagina que dejas fuera todo lo que ya no necesitas. Siente la ligereza de este acto y prepárate para caminar hacia el nuevo año. Gracias por escucharme. Que este cierre de año sea un momento para valorar el pasado y abrazar el futuro con esperanza. Nos escuchamos el próximo año. Espero que te haya servido para reflexionar y conectar con tus emociones. Recuerda, no estás solo en este viaje. Te deseo un cierre de año lleno de paz y un comienzo lleno de esperanzas. Si te gustó este podcast, dale like y suscríbete en Spotify y YouTube, El Diván de la Cons, y acompáñanos semana a semana a un nuevo episodio.